Hay mucha propaganda por parte de musulmanes estrictos que afirma que la Torá y el Evangelio fueron cambiados. ¿Es esto cierto? En un tema anterior mencioné cómo los versículos en el Corán dicen que el Corán fue manipulado. También fueron manipulados la Torá y el Evangelio. Los musulmanes que dicen que la Torá y el Evangelio fueron alterados no han podido construir un caso lógico para probar si este cambio ocurrió durante, antes o después de la época de Mahoma. ¿Sabes por qué no han podido construir un argumento lógico para su afirmación? Porque digan lo que digan, también estará en contra de las palabras del Corán. La Torá y el Evangelio no podrían haber sido alterados antes de la época de Mahoma, porque la Sura Yunus, en el versículo 94, dice a Mahoma: si tú, Mahoma, tienes dudas sobre el Corán, pregunta a los cristianos y judíos que han leído las escrituras antes que tú. La Sura Ali Imran, versículo 3, y la Sura Al-Ma'idah, versículos 46 a 48, también dicen que el Evangelio y la Torá son una luz y una guía para la gente. Vemos que según el Corán, Mahoma dudaba de la autenticidad de su propio Corán, pero su Dios le pidió que aprendiera la verdad de sus contemporáneos cristianos y judíos que seguían el Evangelio y la Torá. Esto muestra que la Torá y el Evangelio no fueron alterados antes de Mahoma, de lo contrario, su Dios no los llamaría la luz de los pueblos. Y tampoco le pediría a Mahoma que aprendiera la verdad de los judíos y cristianos. Si ellos siguieran las escrituras manipuladas, tampoco podría haber ocurrido la alteración. En la época de Mahoma, porque la Sura Al-Baqarah, versículos 91 y 97, y la Sura An-Nisa, versículo 47, dicen a Mahoma. En la Sura An-Nisa, el versículo 47 dice a Mahoma: el Corán es la confirmación de las Escrituras en manos de los cristianos y judíos. Entonces, la Sura Al-Ma'idah en el versículo 68 dice: oh, pueblo del libro, wow, no hay base sobre la cual sostenerse, a menos que permanezcan firmes en la ley, el Evangelio y todas las revelaciones que han llegado a ustedes de su Señor. No solo el Corán confirma la veracidad de la Torá y el Evangelio contemporáneos de Mahoma, sino que también instruye a los judíos y cristianos a basar su fe en ellos. El Corán no los confirmaría si fueran cambiados por judíos y cristianos. Por último, la alteración de la Torá y el Evangelio no podría haber ocurrido después de la muerte de Mahoma porque, como confirma el Corán, la verdadera Torá y el Evangelio estaban por todas partes en toda la península arábiga y en otras áreas circundantes que estaban ocupadas por el ejército islámico. Los líderes y maestros musulmanes del primer siglo del Islam guardaron la verdadera Torá y el Evangelio utilizados para cualquier alteración, pero no hay ningún registro en los antiguos libros y comentarios islámicos que respalde esta afirmación. Esto muestra que la afirmación de alteración no tiene fundamento. El Corán pidió a Mahoma que se apoyara en la Torá
me sorprende que los líderes y clérigos musulmanes no estén prestando atención a 2 cosas significativas en el Corán. La Sura Yunus, en los versículos 94 y 95, le pide a Mahoma que se apoye en la Torá y el Evangelio. Entonces, la Sura Al-Ma'idah, en el versículo 43, dice que los judíos deben seguir su propia Torá y no necesitan seguir el Corán ni la decisión de Mahoma. ¿No te sorprende que el Dios del Corán le pidiera a Mahoma que confiara en el Evangelio y la Torá, pero al mismo tiempo animara a los judíos y cristianos a que no necesitan seguir el Corán? En otras palabras, hay un lugar para que Mahoma y los musulmanes duden o nieguen el Corán, pero no la Torá según el Corán. Si Mahoma, como el líder supremo del Islam, es llamado a apoyarse en la Torá y el Evangelio, entonces queda claro que los musulmanes, los líderes musulmanes, los maestros y el clero también necesitan apoyarse en las escrituras sagradas cristianas y judías, en lugar de difundir falsas acusaciones sobre ellas. Estos versículos del Corán reflejan el valor que Mahoma daba a las escrituras sagradas de cristianos y judíos contemporáneos. No solo confirmó la autoridad de estos libros sagrados, sino que también animó a los musulmanes a profesar su creencia en ellos. Por lo tanto, el Corán mismo elimina toda duda sobre la Torá y el Evangelio. Si los cristianos y los judíos corrompieron sus escrituras y se desviaron, Mahoma no querría confiar en sus escrituras y costumbres. Pero entendemos a partir de los libros islámicos que Mahoma asistió a la iglesia en la Meca durante años y estuvo en contacto con sacerdotes. Su esposa Jadija siempre iba a la iglesia en la Meca. Esto se debía a la confianza de Mahoma en los cristianos. Si estos son los hechos de la vida de Mahoma, y él honró tanto su Biblia contemporánea, ¿de dónde proviene esta historia de alteración? Esta idea de acusación comenzó después de que Mahoma huyó de la Meca a Medina y se refugió en una tribu medinense conocida como Khazraj, que odiaba a los judíos y cristianos. Para sobrevivir y ser aceptado, Mahoma se adaptó a las costumbres de esa tribu. El odio crea serios problemas en las relaciones de las personas. Si comienzas a odiar a una persona o a un grupo de personas, ese odio te lleva a crear muchas acusaciones falsas en su contra, incluso a llamarlos lo peor de las bestias y desearles la muerte. Esto fue lo que sucedió con Mahoma en Medina. Mientras estaba en la Meca, trató a los judíos y cristianos como buenos modelos a seguir y llamó a sus escrituras una luz para la gente. Pero después de huir de Medina, los llamó lo peor de las bestias, ignoró la importancia de sus escrituras y además los obligó a abandonar sus religiones y convertirse en musulmanes. Lo que hizo a los judíos y cristianos después fue completamente lo opuesto a las instrucciones que el Corán da en la primera era del ministerio de Mahoma en la Meca. Su lógica era que su Dios había cambiado de opinión sobre los judíos, los cristianos y sus escrituras para complacer a Mahoma. ¿Acaso el verdadero Dios habla en contra de sus propias palabras e instrucciones a costa de la verdad? En absoluto.
Esta es una de las razones que me hicieron perder la confianza en el Corán. A medida que el poder de Mahoma aumentaba en Medina año tras año, el Corán se alejaba de su doctrina original. Se estaba volviendo más confuso para la gente, incluso para su propia gente, ya que algunos se enojaron y abandonaron el Islam por la nueva injusticia y hostilidad hacia las personas. El Mahoma de Medina ya no era el Mahoma de la Meca. En la Meca era un hombre pacífico, no presionaba a los paganos para que lo siguieran. Los judíos y los cristianos estaban en el camino correcto al seguir la Biblia. Incluso iba a iglesia, pero en Medina se volvió insistente y cultivó odio hacia los judíos y cristianos, utilizando excusas de que su Dios cambió de opinión para complacerlo. En Medina estaba bajo presión para buscar cualquier excusa para culpar a los judíos y cristianos con el fin de complacer a su tribu anfitriona. Él incluso enseñó a sus seguidores que su nombre estaba profetizado en la Torá y el Evangelio para que sus seguidores pudieran en el futuro culpar a los judíos y cristianos de falsificar la Biblia si no podían encontrar su nombre allí. Años después de la muerte de Mahoma, maestros musulmanes vieron que Mahoma no existía en la Biblia. Dado que era ilegal para ellos sembrar dudas sobre Mahoma y las palabras del Corán, la opción fácil y segura era culpar a los cristianos y judíos de corromper la Biblia y de eliminar el nombre de Mahoma. Por lo tanto, la noticia de la eliminación del nombre de Mahoma de la Biblia se difundió entre los musulmanes. Así que podemos ver cómo Mahoma cambió sus actitudes hacia los judíos y cristianos después de su migración a Medina. Esto abrió la puerta para que su sucesor acusara la Biblia y llevara a los musulmanes a culpar a los judíos y cristianos. El miedo a hablar la verdad había bloqueado el camino para que los líderes y maestros musulmanes abordaran la disunidad existente entre el Corán y la Biblia de una manera lógica y teológica. Para los líderes y maestros musulmanes, la validez de la Biblia, sorprendentemente, no se basa en su mensaje, sino más bien en si contiene el nombre de Mahoma o no. La verdadera diferencia entre estos dos libros no es la falta de nombre, es la salvación que la Biblia proporciona a sus seguidores en la vida en la tierra, lo que el Corán no ofrece. Supongamos que el nombre de Mahoma estuviera en la Biblia. ¿Qué diferencia haría? Ninguna. El mensaje central de la Biblia es que necesitas poner tu confianza en Jesucristo, quien está vivo en el cielo y es capaz de guiarte al cielo. Si el nombre de Mahoma estuviera en la Biblia, aún te pediría que pusieras tu confianza en Jesús. ¿Por qué? Porque solo Jesús es el camino, la verdad, la vida que conduce al cielo. El mensaje de la Biblia desde Adán hasta Jesús resume el hecho de que la salvación de las personas es lo más importante para Dios. Por esta razón, Dios se reveló personalmente en Jesucristo para salvar a las personas de la esclavitud del pecado y de Satanás. Dios se preocupa más por la salvación que por el nombre de un profeta. Toda la Biblia de Jesucristo se completó como un libro por 40 profetas. A lo largo de 1600 años,
con más de 300 profecías. Todos esperaban el día en que Jesucristo vendría y salvaría al mundo. Ni la inestabilidad política, ni las fluctuaciones económicas y sociales pudieron crear ninguna discordia entre los mensajes de estos 40 profetas de la Biblia a lo largo de un período de tiempo tan largo. Todas estas profecías se cumplieron con la llegada de Jesucristo. Pero esta armonía es abundante en el Corán, a pesar de que es obra de un solo hombre, Mahoma, en el corto período de 23 años de su misión. A pesar de este corto tiempo, muchos versículos del Corán de los últimos 10 años de la vida de Mahoma son opuestos a los primeros versículos mecánicos. ¿No te sorprende la armonía de los mensajes de los muchos profetas en la Biblia a lo largo de un período de 1600 años? Mi curiosidad me llevó a leer y probar las palabras de la Biblia de Jesucristo, personalmente, debido al rechazo de los líderes musulmanes hacia ella. Me dije a mí mismo, Dios me ha dado ojos para ver y leer, un cerebro para comparar, un corazón y una conciencia para evaluar y decidir. Esto me abrió la puerta para descubrir que la Biblia de Cristo pone las manos del hombre en las manos de Dios. El Corán nunca hace esto. Por esta razón, entregué mi corazón a Jesús. Necesitas hacer lo mismo y tomar la iniciativa personal para ver si el Corán o la Biblia de Jesucristo son genuinos y elegir el que te brinde la certeza de la salvación. Ni el Corán ni Mahoma son capaces de darte la seguridad de la salvación. La Sura Luqman 34, Sura Al-Ahqab 9. Nadie sabe lo que le sucederá después de la muerte. Pero la Biblia dice que aquellos que siguen a Cristo ya están salvados e irán directamente al regazo de Dios después de morir. Por lo tanto, pon tu confianza en la Biblia de Jesucristo y sé salvado